Lo contrario de la representación no es la participación. Lo contrario de la representación es la exclusión. Y lo contrario de la participación es la abstención. Buenas tardes. Hoy Libertad Constituyente Televisión se pone en contacto conmigo para grabar un breve programa sobre el problema de la representación y la tributación, en tanto que pues, en el estado de alarma en que estamos, desde luego la agencia tributaria parece ser que tampoco se encuentra muy alarmada a la hora de dejar de exigir tributos a los contribuyentes. Es una actividad administrativa que desde luego no ha quedado suspendida. Por eso, esta expresión de ningún impuesto sin representación, que se ha visto circular nuevamente y que se remonta al año 1750, acuñada por los colonos americanos, alcanza una nueva dimensión. Y alcanza una nueva dimensión desde el punto de vista no de lo ideológico en cuanto al cuestionamiento de los tributos, sino en cuanto a lo político, también y más importante, que es en cuanto al problema de la representación. Y como cualquier actividad legislativa necesariamente tiene que estar guiada por el principio de representación, que junto con el de separación de poderes es esencial o son las bases o son los presupuestos para la existencia de la democracia formal. Efectivamente, el eslogan "ningún impuesto sin representación" se acuña a partir del año 1750, entre el 1750 y 1760, por los colonos norteamericanos, y es una respuesta o tiene origen al principio establecido por la propia metrópoli en su legislación interna, consistente en que cualquier tributo presupone su aprobación por el Parlamento, todo ello en el marco del parlamentarismo británico. Parlamentarismo británico en el que, como es sabido, sí que existe la representación y sí es un verdadero sistema parlamentario, valga la redundancia, ligado a ese principio representativo por distritos. La teoría o la base de los iniciales revolucionarios norteamericanos es que al no tener representación en el Parlamento, por no elegir representante, ya que no tenían derecho de voto la colonia, los colonos norteamericanos, no habían de pagar esos impuestos. Esto es lo realmente importante, a lo que nos ocupa y en cuanto al fondo de trascendencia política de la cuestión. Efectivamente, la idea proviene del Acta de Derechos inglesa del año 1869, también llamada Bill of Rights, según la cual no caben impuestos sin consentimiento del Parlamento. Efectivamente, en todos los parlamentos, el origen de los parlamentos se encuentra también en la limitación de la facultad del monarca, de la potestad del monarca, para determinar la imposición de tributos, principalmente y en origen también para guerrear, para la guerra. Así se remonta ya incluso a las Cortes de León en España, que es el que se inicia, fue el primer parlamento del mundo, o así al menos se viene a establecer. Claro que esto en el parlamentarismo podríamos llamar moderno, después de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, en el que se introduce el principio representativo, haciendo así lo que llamamos actualmente de una manera pues asumida como parlamentarismo. Ese concepto de representación se integra también en el de la limitación de los tributos o la necesidad de que los representantes de la nación, a través de legisladores representativos que representen a la nación, pues establezcan estos impuestos. En aquel momento, como digo, en el nacimiento de la Revolución Norteamericana, los ingleses se negaban a este principio, a esta pretensión, a este eslogan de ningún impuesto sin representación, porque hablaban que los colonos de los Estados, lo que luego fueron los Estados Unidos, existía una representación que llamaban virtual, en oposición a una representación actual, en cuanto que venían a suponer la ficción, que no dejaba de ser eso,
de que sus intereses, los intereses de los colonos americanos, se encontraban representados por los intereses de otras personas que sí que estaban en la metrópoli y que efectivamente tenían esa representación que ellos llamaban actual, que es decir, la verdad, es decir, la verdadera. Es decir, se realizaba o se basaba la oposición a las pretensiones de los colonos norteamericanos en una ficción que sustituía la representación por una representación que ellos llamaban virtual y que en realidad no era tal. Esto es muy importante porque, bueno, en definitiva, esa representación virtual venía a suponer que en determinados grupos de personas, si tenían un interés común, no hacía falta que tuvieran el derecho de voto y que estuvieran representados en el Parlamento todos esos grupos, sino que bastaba con que uno o alguno de ellos estuvieran allí representados. Esto les sonará a ustedes a lo que efectivamente pasa hoy y por eso es importante y me parece un tema muy interesante tratar de ningún impuesto sin representación, porque va más allá, ya que es aplicable a cualquier mecanismo de producción legislativa en la actualidad. Esa teoría de la representación virtual, en realidad, que generó la primera república constitucional de los Estados Unidos, no es muy diferente al concepto de partidos de integración de masas en el Estado que desarrolla la teoría jurisprudencial del Tribunal de Bonn y de su máximo exponente Gerald Leichoff, según la cual queda superada la representación, el principio de representación que establecido tradicionalmente como requisito para la democracia, sustituyéndole por el principio de integración. No hay mucha diferencia entre ese sustento intelectual que nadie discute en este momento con el sustento intelectual y político de la metrópoli inglesa respecto a los colonos con ese principio de representación virtual. No existe representación en ninguno de los dos casos, ni virtual en aquel momento, ni a través de partidos políticos en el actual. Por eso, y también es otra lección de la historia de la política que nos trae esa revolución norteamericana, John Adams hablaba de república de leyes, un concepto que supera el que actualmente se utiliza de Estado de Derecho, basado en la producción de otro gran teórico del derecho y del Estado, para precisamente, que fue Robert von Moll, para establecer la limitación del Estado policía, cuestión que también merecería un programa aparte, dado a la vista del actual estado de alarma que tenemos en España. Bien, a lo importante y a lo que vamos es que para Adams es muy importante y desarrolla ese mismo principio de ningún impuesto sin representación al resto de la legislación, el hecho de que no solo la ley debe ser obedecida por el hecho de emanar de un parlamento, sino por el hecho de que, o del poder político, sino porque esas leyes, ya sea para imponer impuestos en un principio que es el origen de la Revolución Norteamericana, ya sea, en definitiva, como Adams amplía en su definición de república de leyes para el resto de la legislación, debe ser producida y emanada a través de verdaderos representantes, dejando de lado y rechazando ese principio de representación virtual que alegaba la metrópoli, que alegaba el rey Jorge para imponer impuestos a los colonos norteamericanos. Para que tampoco, y esto no es un principio ideológico de orden liberal, no hay ningún principio ideológico de orden liberal detrás de esa frase, ningún impuesto sin representación, sino que es, y quien así lo vea, lo único que hace es incidir o subrayar en el tema tributario, pero nosotros desde el punto de vista político debemos centrarnos en el tema de la representación. Por eso un autor nada sospechoso de liberal, sino de todo lo contrario, como es David Plotke, en el año 1997 escribe un artículo que se llama Representación es democracia, que viene muy al caso. Aquí se queda corto el título, porque representación es democracia, podríamos decir nosotros, representación es un requisito de la democracia, dado que debe complementarse naturalmente con la separación de poderes. Pero a lo que viene al caso, y es muy importante que haga David Plotke en este sentido, es una frase que yo quería a ustedes leerles textualmente para no equivocarme, y que define muy claro esta línea de pensamiento que estamos desarrollando hoy aquí. Dice David Plotke lo siguiente:
Lo contrario de la representación no es la participación. Lo contrario de la representación es la exclusión. Y lo contrario de la participación es la abstención. Aquí puede parecer algo complicado, pero si nos paramos a leer esta frase punto por punto, vemos cómo se encuentra ese mismo desarrollo que aquellos colonos iniciales tenían para sustentar la revolución en base a unos impuestos que habían sido ordenados por la metrópoli sin representación, a cualquier tipo posterior de actuación legislativa por un legislador en ausencia de representación. En la sustitución de la representación virtual, o llamada entonces virtual, por a día de hoy traspuesta, cuya transposición sería el sistema de partidos de integración de masas, a la verdadera representación, la representación que los ingleses de entonces llamaban actual y que es la que se refiere al mandato imperativo y a la representación del distrito. Efectivamente, como dice Plotkin, lo contrario a la representación no es la participación. Esto es una crítica a lo que se viene también a denominar ahora como democracia directa o democracia participativa, en sustitución de la anticuada representación o principio representativo. Efectivamente, la participación y la representación no son contrarios, sino que la representación es el auténtico principio base o monádico para la elaboración de la ley. Ahí es como participa la ciudadanía en la elaboración de la ley, a través de su representante de distrito. Por tanto, y siguiendo este mismo autor, lo contrario de la representación es la exclusión, de tal manera que si no existe representación a la hora de legislar, el ciudadano ha sido totalmente, el gobernado ha sido excluido realmente de la elaboración de la ley, de la misma manera hoy que en aquel entonces lo eran los colonos norteamericanos para la imposición de tributos desde la metrópoli. Y por eso también, señores, lo contrario de la participación es la abstención, que es lo que nosotros hacemos como forma de recusar totalmente esa falta de representación. En suma, y con esto termino, podemos decir que este principio de ningún impuesto sin representación tiene un calado político mucho más profundo del que aparentemente se está utilizando a día de hoy, incidiendo en la parte tributaria de la cuestión, pero se olvidan de la parte más importante, que es la parte de la representación. Y como en aquel entonces los colonos norteamericanos no se estaban oponiendo a los impuestos que venían de Inglaterra, porque fueran en sí mismos injustos, que desde luego así lo estimaban, sino sobre todo, y eso desencadena la llama revolucionaria, porque no había representación, porque carecían de representación, porque se les estaba vendiendo como real una representación que se reconocía en la metrópoli como virtual. De la misma manera, ahora nosotros debemos darnos cuenta que el estado de partidos de integración de masas en el Estado tampoco es representativo, ni es menos virtual que en aquel entonces, de tal manera que el principio representativo está, o la representación del ciudadano, del gobernado, está totalmente ausente en la elaboración de las leyes, de tal manera que la cadena de la legislación y lo justo se ve, y la justicia y la aplicación de esa norma a través de la justicia se ve totalmente carente de sustento, en tanto que esa cadena del gobernado al representado, a la elaboración de la ley y a su aplicación posterior no existe a día de hoy. Por tanto, aprendamos esta lección de la historia. Y, como digo, centrémonos también sobre todo en la cuestión de la representación, en la elaboración de la ley, y démonos cuenta de que actualmente esta no existe, que la única manera de representar, de ser representados los gobernados en un parlamento es a través de la elección de auténticos representantes sujetos a mandato imperativo de su propio distrito electoral, conformando esa Cámara Legislativa, la unión de todos los representantes así elegidos a nivel nacional. Bien, amigos, espero que haya sido de su agrado este pequeño programa a día de hoy
y que les acompañe pues en estos tiempos de confinamiento al que nos vemos obligados, haciéndoselo algo más livianos por lo menos. Muchísimas gracias.